A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la Facultad de Derecho de la sede de la ciudad de Medellín, nuevamente les da la bienvenida a este podcast. Y hoy con uno de los temas más interesantes que se puede ver dentro de las ciencias sociales: psicología, sociología, antropología, derecho, comunicación social y otras. Hablar del suicidio, hablar de la forma en que las personas de una u otra forma toman esta decisión es complejo aún para el área médica y biomédica. Se pueden hacer estudios hormonales para determinar las causas y posiblemente dentro de ese ADN, esto es dentro de la guanina, timina, citosina, adenina y otros, posiblemente existe algún elemento de carácter genético. No obstante, la fisiología, la endocrinología, la genética y otras tardarán muchos años para llegar a precisar qué pasa dentro del cuerpo de esta persona que intenta suicidarse. Existen múltiples teorías. La teoría del impulso. Por una variable de impulso, tomo tal decisión de suicidarme. También existen corrientes bioquímicas, químico-hormonales, físicas, de gusto, de preferencia, de ansiedad, estrés, rabia, odio, psicopatología, psicotomorfias y otros. No obstante, repito, estamos cortos para darle una explicación a uno de los temas más importantes dentro de las ciencias sociales. Para ello hemos invitado a varios estudiantes de la Facultad de Derecho con sus experiencias, cantantes, músicos, poetas, políticos, habitantes en condición de calle, personas en condición de privación de la libertad y otros que han optado por este camino. Vamos entonces a la presentación de la señorita Samia, después Ricardo, la presentación del joven Alex, de Freddy, y entramos en materia con todos y cada uno de los puntos que esperamos que a la amable audiencia les satisfaga, les permita entender la trascendencia de este tema, la inducción al suicidio y otros. Samia, buenas. Hola, muchísimo gusto. Me presento nuevamente. Ya en alguna oportunidad he podido compartir con alguno de ustedes que se encuentran escuchando en este momento. Yo actualmente me encuentro en 10º semestre. También manejo todo lo que es el tema penitenciario. Me encuentro también llevando de la mano con el profe Delio acompañamiento a algunos estudiantes que precisamente se encuentran en esta situación de vulnerabilidad ante el suicidio. Entonces, para las personas que de pronto sientan un poco de debilidad o quieran alguien con quien hablar, aquí estoy, una compañerita más disponible para ustedes. Ricardo. Un cordial saludo, muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa. Un cordial saludo también a nuestros oyentes, muy satisfactoriamente aquí presente para hacer un apoyo a todos nuestros oyentes y estar muy al tanto de cualquier tema que surja referente al tema del suicidio. Somos un apoyo y entre toda la comunidad tenemos nosotros que apoyarnos ante tal situación. Joven abogado Alexander. Mucho gusto, soy Alexander Quesada Santa, estudiante de 6º semestre de la Universidad Cooperativa
y aquí vengo a presentar algunos ejemplos de músicos que sufrieron esta lamentable situación. Vamos con el joven Freddy y su presentación respectiva. Saludos para todos, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para tratar tan importante tema. Freddy, ¿usted qué estudia? ¿Qué estudios tiene? Yo soy teólogo y filósofo de profesión, más soy auxiliar de enfermería y actualmente estoy haciendo cuarto semestre en la UCC. Perfecto, todos pueden, la amable audiencia puede escuchar e interpretar. Está la óptica de Alex, que vive la música y que de una u otra forma nos va a citar más adelante la experiencia de estos hombres que algún día tomaron el camino para suicidarse. Igualmente Ricardo nos va a regalar su experiencia en el momento oportuno sobre qué se entiende por ese concepto y otros. Vamos a tener la óptica de Samia desde la experiencia. Ella vivió este mundo de intentar quitarse la vida. Más adelante nos van a hacer esa narrativa como una historia de vida, como una vida que deja historia. Y con Freddy vamos a interpretar esa multiplicidad de criterios de un teólogo, de alguien que vive una de las tantas confesiones religiosas. Aquí estamos ante el concepto de alguien creyente, pero podemos estar ante el concepto de un increente. Podemos estar ante el concepto de un ateo, de alguien que viva el gnosticismo o que sea agnóstico, o de personas que vivan ese mundo confesional. Vamos a partir con el abogado Ricardo para que nos regale el concepto del suicidio. Vamos a hacer una breve introducción a este tema que es muy importante, que es el suicidio, y consiste que el suicidio es una opción de una persona de quitarse la vida de manera voluntaria. En muchas ocasiones se encuentra motivado por la búsqueda de una escapatoria ante situaciones difíciles que se le presenten en la vida personal. Estas situaciones pueden ser amorosas, laborales, económicas. Por lo anterior, habitualmente un sujeto que se suicida lo hace de manera autónoma, realizando por sí misma todos los actos idóneos y necesarios para conseguir su objetivo. Esto buscando una escapatoria a esos problemas que lo aquejan en el momento, no siendo esta la solución para ello. Algo muy importante, Ricardo, y quedémonos en ese puntico. Maravilloso que usted nos indique que no es la solución. ¿Qué aporte nos puede complementar que nos sirva para entender el tema tratado? Efectivamente, hay muchos aportes para este tema y uno de ellos sería que en primera instancia tengamos que reconocer el problema en el cual nos encontramos. Tratar de buscar una ayuda profesional. Si en la medida de lo posible no podemos encontrar esa ayuda profesional en el momento, podemos acudir a personas del común que también nos pueden tender la mano, ayudar a ver otras posibilidades y no tomar esta fatal decisión. Vamos a consultarle al abogado Alex. Él trae un número alto de ejemplos que tienen que ver con la música. Y ustedes se preguntarán por qué es tan particular en los músicos, en los poetas, en los políticos, en los deportistas, ese ánimo tan particular de suicidarse. Inicialmente, Alex nos va a hablar de dos ejemplos relacionados con el suicidio y la música. Bien pueda, futuro abogado. Simple. La gente piensa que por ser músicos ellos están por encima y no tienen el miedo, no sufren los mismos problemas que cualquier persona del común. Pero francamente, los músicos y los deportistas son personas. Ellos entienden la presión, tienen sus problemas. Y al tener todo el mundo encima pensando en qué ellos van a hacer o que ellos son un ejemplo, ellos no pueden soportar esa carga y terminan con lapsos o crisis mentales. Por ejemplo, artistas como Avicii, Kurt Cobain, Chris Cornell o Chester Bennington tienen un factor común: fueron abusados desde pequeños.
La gente cree que los artistas no tienen problemas desde pequeños, pero esto los lleva a consumir sustancias. La mayoría, por ejemplo, Avicii consumía sustancias y en uno de sus ataques rompió un trozo de vidrio y se lo clavó. Kurt Cobain, en su depresión, mientras inyectaba heroína, se pegó un escopetazo. Él también sufrió de pequeño el divorcio de sus padres y algunos abusos. Chris Cornell es el mismo caso. Él se ahorcó en el 2017 y él sufría algo muy particular, que él consumía medicamentos por la ansiedad. A todos estos artistas les da ansiedad, depresión, ahogamiento, incluso agorafobia, que la agorafobia es tener miedo a ir a lugares o tener situaciones, que es irónico para un artista, pero es muy común. Chester Bennington, un gran amigo de Chris Cornell, el cantante de Linkin Park, se ahorcó el mismo año porque no pudo con la depresión de su amigo. Ellos dos se ayudaban con sus problemas. Entonces, a Chris Cornell morir, Chester Bennington se suicidó de la misma manera. Incluso, la gente ignora que estos artistas dejan pistas de que tienen depresión y tienen estos instintos. Por ejemplo, Chester Bennington sacó en su último álbum una canción llamada One More Light y otra llamada Heavy, en la que expresa sus pocas ganas de vivir, lo pesado que siente el mundo. Hay otros ejemplos que no son claros, como Janis Joplin, que murió de sobredosis y nadie sabía que ella consumía sustancias. Y todos dejan una carta. Por ejemplo, Elvis Presley, muchos dicen que le dio un paro cardíaco, pero en su sangre encontraron barbitúres, que es una especie de medicamento para la depresión. O el actor Robin Williams, el comediante. La gente pensaría que un comediante, un hombre tan alegre, no sufriría depresión, pero él tenía un problema que se llamaba demencia de Lewis, algo muy parecido al Parkinson, y él no podía soportar de que su cuerpo se estuviera deteriorando y francamente digo, ya no puedo más, y se ahorcó. Freddy, la vida le ha permitido a usted tener diversos estudios y la práctica también en el campo de la enfermería. ¿Qué tiene usted para aportarnos en relación con la temática objeto de estudio? Pues digamos, desde diferentes ópticas que he visto este problema, desde la parte de la enfermería podemos encontrar que un 10% de los que van a los centros hospitalarios es por circunstancias de que han intentado suicidarse de múltiples maneras. Ya el compañero anteriormente manifestaba que el suicidio es algo silencioso y deja pistas, pero muchas veces somos incapaces de ver las pistas que van dejando a lo largo de su existencia. Pues tengo para contarles que tuve una experiencia en mi vida profesional en el Amazonas. Por allá estuve trabajando y encontré que en un pueblo donde habían 200 personas se habían suicidado 20 personas en un año, lo cual me pareció una cifra muy escandalosa. Y indagando, llegué a percibir que ellos tenían dos visiones. Una visión de que era un espíritu maligno que les inducía al suicidio, y otra que un sabedor, por alguna circunstancia, alguna riña entre clanes, echaba una maldición, y entonces todo ese clan tenía que seguir ese proceso, que podíamos llegar a encontrar que en una familia se habían suicidado el papá, el hijo, la hermana y sucesivamente. Pues eso me llevaba como a investigar, a indagar el porqué, y llegué a conclusiones que la primera causa es la decisión amorosa, porque cuando llega alguien de otra que ellos llaman colono, entonces la indígena se enamoraba con esa persona y el que estaba de novio con ella pues intentaba terminar suicidándose. Otra causa es que no eran aceptados en la comunidad por alguna circunstancia. Pues recordemos que las personas LGTBI pues no son muy aceptadas en ciertos grupos sociales, y los indígenas no han sido la diferencia frente a este proceso. Y también conseguimos que la sustancia psicoactiva, que ha sido un fenómeno que ya está casi a nivel nacional, entonces también ese era un fenómeno. Y pues desde la parte social encontré que el primer problema era el rechazo de la familia a ciertas circunstancias, y el segundo era que ellos ya habían introducido en su forma de vivir los procesos de consumir sustancias psicoactivas, los cuales los llevaba a cometer el suicidio, y la práctica que lo usaban era el ahorcamiento en un 50%, el envenenamiento en un 30%, y el otro restante ya con armas de fuego o armas cortopulsantes. Hay algo muy importante, Alex, Freddy, Ricardo, y antes de que pasemos donde Samia, resulta que quien hace música
quien practica una actividad física, quien participa de actividades propias de la danza, el baile, libera un poco de sustancias bioquímico hormonales, endorfinas, cefalinas, catecolaminas, dopamina, norepinefrina y otras. Entonces, Alex, llama poderosamente la atención en un punto que vamos a tratar después de que escuchemos a Samia, es porque si el organismo libera sustancias bioquímico hormonales, si el organismo exuda a través de su sistema excretorio y otros, estas sustancias deben permitir la liberación a través de un fenómeno que se llama catarsis, liberar, botar. Y antes, por el contrario, estas personas, como lo planteó usted, Freddy, parafraseando lo del compañero Alex, antes, en veces de botar, de eliminar, esas sustancias se van para adentro y son las que permiten que estas personas tomen decisiones, les repito, en un alto porcentaje contrarias a las confesiones religiosas, pero muy del criterio de carácter personal. Y señor Freddy, más adelante le voy a preguntar porque es particular como el hecho de que llegue otro novio, otra novia, otro colono, el único camino que se vea a la mano es suicidarse, no entender el compromiso afectivo de ella hacia otro o de este hacia otra niña. Y por Dios, muchachos, solamente se nos cierra el prisma de la vida. Eso es lo que vamos a escuchar inicialmente de la compañera Samia. Ella nos autorizó su historia de vida. Estudiante de 10º semestre, hija con su papá y su señora madre, hermana, madre de familia y esposa. Y el único camino que vio, escúcheme, fue intentar suicidarse. Y así como Alice citó una forma, un modus de actuar, ella también nos va a describir cómo lo hizo. Para que ustedes, amables estudiantes, administrativos, egresados, quienes escuchan este programa, comprendan que hay un momento, les repito, en que el único camino es esa lucha entre lo que se llaman las catecolaminas, ¿cierto? La norepinefrina y otras que dicen sí cometa la conducta y otras que le dicen no la cometa. Y en este caso, la niña de primera mano nos va a contar esa experiencia tan importante. Bien pueda, futura abogada Samia, con parte de su historia, la cual vamos complementando en el desarrollo del programa. Listo. Antes que contarle mi historia, me gustaría hacerles una pequeña observación con respecto a lo que he podido evidenciar a lo largo de este tiempo que llevo trabajando con muchos de nuestros compañeros que han tomado y han pensado muchísimo en esta decisión. Compañeros universitarios, aunque no lo pensemos y no lo creamos, hay muchos de nosotros que vemos en cada aula, en cada pasillo, en cafetería o en cualquier lado, sea en la calle, en cualquier parte, la verdad, que vemos con una cara muy sonriente, pero en realidad tras ella hay una cruz, hay una carga, hay un peso que esa persona intenta camuflar con una gran sonrisa y con una gran cara de que nada sucede. A lo largo de trabajar con muchos compañeritos de aquí, he podido evidenciar que el tema más notorio es la cara sonriente, que una vez tú te sientas y le dedicas 5 minutos o la invitas a un café o simplemente te tomas el tiempo de preguntarles cómo está de una manera muy dócil, esa persona se derrumba porque es encontrarse por fin con alguien que le haga la pregunta que tanto ha esperado: ¿cómo te sientes? Y muchas veces esa pregunta puede cambiar vidas, puede cambiar decisiones y puede cambiar pensamientos. Muchas veces vemos como a alguien raro, a quien no siente igual, a quien no piensa igual. Y la solución más fácil es señalar
castigar, porque la lengua es muy fácil para hacer muchos juicios. ¿Y quién somos nosotros para juzgar y señalar? Absolutamente nadie. Pero lastimosamente entre nosotros mismos no nos damos cuenta y aportamos al sufrimiento de la otra persona sin querer. Muchas veces muchos de nosotros, estudiantes, salimos de nuestra casa sin un plato de comida, sin siquiera pasajes. Hay una niña aquí en la universidad que yo le comenté que iba a contar su historia y también me dijo que sí. Camina todos los días de Buenos Aires acá, sin comer. Y hay compañeros que le brindan el plato de comida. Entonces, a veces es señalada por unos, porque para algunos es dar lástima, y para otros es enaltecida porque es ver el sacrificio que está haciendo para poder ser una profesional, para poder salir adelante y luchar. Entonces, desde mi experiencia con muchos de los compañeritos, quisiera primero, antes de contarles una historia, es invitarlos a que nos pongamos primero, antes de señalar, en el lugar de la otra persona. Ven, ¿por qué voy a hacer un mal comentario si no sé qué cruz tiene esa persona en su casa? Si quizás la luz la ve por fuera y no encuentra una ayuda. ¿Qué tal si en vez de yo ser parte del problema, intento ser parte de la solución y le pregunto a la persona: ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu día hoy? Entonces es ver qué tanto somos parte del problema también nosotros, qué tanto ayudamos a la otra persona a que salga de esa oscuridad y le demos un poquito de luz, ¿cierto? Entonces, por parte de eso, compañeros, por favor, primero quería como hacerles esa salvedad de que por favor pensemos más en ayudar a los demás. Con respecto a mi tema personal, espero que mi vida sea un poco de enseñanza para otros, porque creo que todo lo que te sucede en la vida deberías de dar la oportunidad de compartirlo para que la otra persona se refleje y piense en si ya a ella le pasó, quizás no lo voy a hacer igual para que no le suceda. Hemos visto cómo ha surgido, y para mucha gente el tema del suicidio es una simple moda, pero en realidad no es una moda, es algo que está desde hace mucho tiempo y ahora mismo lo estamos evidenciando porque la pandemia ayudó a que visionáramos un poco más allá de nosotros mismos. Entonces, a lo largo del transcurrir de estos años, algunos de mis cercanos han tomado la decisión y yo decía, quisiera saber qué pude haber hecho para que esa persona no lo hiciera, cómo pude haberla ayudado, qué pude haber hecho, porque en realidad más allá de la decisión del suicidio es para la persona que lo hace, ¿qué queda? ¿Tranquilidad porque lo hizo o un peso enorme por todo lo que deja? Y para los cercanos, ¿qué queda? También tranquilidad porque piensan que su persona ya está descansando, o un martirio porque empiezan a pensar cómo pude ayudarlo, qué pude hacer, pude haber sido parte de la solución, pude haber brindado una ayuda, te pude haber escuchado, te pude haber atendido. Entonces, desde mi experiencia, últimamente he perdido muchos amigos. Tengo casos puntuales del joven Juan Sebastián Barrera Ortega, que hace menos de 2 meses tomó la decisión de partir y todavía me duele mucho. Ricardo, Samia nos ha dado una experiencia externa mientras toma un aire por el dolor que eso significa. Ricardo, ¿qué dice el Código Penal en relación con este delito? Efectivamente, doctor, nuestro Código Penal colombiano trae taxativamente una sanción para la inducción al suicidio, pero cabe recalcar que la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema mediante una amplia jurisprudencia, aclarando que la decisión del sujeto de terminar con su vida se considera de manera autónoma y personal. Por lo tanto, lo que se reprocha no es el terminar con su vida, sino la inducción al suicidio o el apoyo que se le brinda a esa persona para que tome esa fatal decisión. En el Código Penal colombiano, más exactamente en el artículo 107, nos señala que
todo individuo que de manera eficaz induzca a otra persona a suicidarse o le suministre una ayuda que le facilite la ejecución, para esto podrá ser sancionado entre 32 a 108 8 meses de prisión por inducirlo, facilitarle una ayuda para que esta persona tome una fatal y mala decisión. Se encuentra contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Alex, qué rico si tiene de pronto otro ejemplo y nos gustaría mucho, estoy seguro, ampliar esa forma. ¿Por qué toman ese camino de un escopetazo, medicamentos? Alex, qué bueno de pronto escuchar otro ejemplo y que nos hables un poquito de ese modo, de esa forma de operar. Lo más común que se ve, lo más acuerdo es que desde pequeños, todas estas personas desde pequeñas tienen sus lapsos de depresión. Incluso una persona que pudo haber tenido una vida relativamente buena desde pequeño demuestra que está latente la idea de suicidarse. Incluso, aunque gente que nunca no ha cometido suicidio, ha dicho que ha tenido ganas de suicidarse. Por ejemplo, poetas, por ejemplo, Mario Benedetti, uno de mis poetas favoritos. Los poemas de él eran muy tristes y él siempre decía que siempre tenía ganas de morirse. Y usted lo ve en las fotos y es un hombre muy alegre. Por ejemplo, uno de sus poetas era: tú podrás beber y morirás 10 años antes. Fumarás y morirás 30 años antes. Pero amas a alguien que no te ama y morirás diariamente. Él siempre sentía que se moría diariamente. Y la mayoría de poetas tienen esta visión. Incluso la gente que es propensa a la poesía, eso también es un factor muy común. La gente que tiene habilidades para expresarse, más que todo escribiendo, es propensa a tener depresión. Es lo más común. Lo que tú explicabas sobre el factor químico en el cuerpo, la gente piensa que es un factor bueno, pero no, esto es algo adverso. Porque tú sacas todo eso, toda la formulación química entre tu cuerpo y de un momento a otro se pierde, queda un vacío. Es como una droga. Ahora, uno de los ejemplos más fáciles que usted puede mirar es, por ejemplo, hay un género que se llama grunge, que es el género que canta Nirvana. Y la mayoría de artistas de ese género se suicidaron, porque todos manejaban la misma situación. Drogas, casi todos tuvieron abuso desde pequeño, porque era algo como las letras eran de eso, entonces los artistas de ese género hablaban sobre ese tema. Y lo deprimente que suele ser la sociedad. La sociedad es muy deprimente porque cuando usted escucha el rock es la música más deprimente del planeta, porque siempre está hablando de la sociedad o cómo se sienten las personas. Y esa es la música que la gente cree que es ruido, pero es la música más triste del planeta, porque dice las cosas como realmente son. Y la gente lo ignora tanto que, como mencionaba ahora, todos estos artistas que se han suicidado siempre dejan una pequeña prueba en sus letras, en sus canciones, que tienen la latente idea de suicidarse. Otra canción que puede ser un ejemplo es, canciones como ejemplo hay muchas. Metallica tiene una canción que se llama Fade to Black, que se trata sobre la depresión, las ganas de morirse. Y muchas personas que yo conozco me han dicho que esta canción les salvó la vida, porque es una canción que habla de lo oscuro que la gente puede llegar a sentirse, y al sentirse tan reconocido con esta canción elimina cierto factor, se siente comprendido. Freddy, es común que las personas que habitan en la calle, habitantes en condición de calle, en la misma comunidad LGBTIQ y más, entre los afrodescendientes. Usted citó ahorita un ejemplo muy importante porque lo vivió como enfermero en el área del Amazonas, en el departamento. Freddy, ¿tiene algún dato relacionado con estas poblaciones o con las personas en condición de privación de la libertad y nos puede ampliar ese panorama? Pues mirando el eje desde lo global, aterrizándolo a las personas que están en condición de privar de la libertad. El último registro que se supo que más o menos entre 60 personas se están suicidando en todas las cárceles de Colombia.
¿Y cuál es el motivo? Pues mira que aquí ya el compañero antecesor de la palabra manifestaba que la depresión. Pues recordemos que en Colombia hay muchos indiciados que están en las cárceles y pues para nadie es un secreto que las cárceles de Colombia pues no están cumpliendo su papel. Y se llegó a concluir que el 63% eran hombres entre las edades de 20 a 35 años y el restante pertenecía a mujeres. ¿Y qué sorpresa se lleva uno? Que la mayoría están en condición de indiciado, es decir, que no se les ha resuelto su situación si son culpables o inocentes. Y pues la única manera que han encontrado es la conducta del suicidio. Pues como son datos reservados, pues no se tiene mucha información sobre eso. Pero sí algo me ha quedado muy importante porque yo seguí indagando por qué la conducta y llegué a una conclusión con un curaca que me manifestaba que si el niño desde pequeño no era fortalecido en su etnia, en su cultura, en su forma de vida, era muy propenso a que se terminara suicidando por alguna circunstancia, que lo dejara la novia o que no se sintiera aceptado en el grupo étnico, etcétera, etcétera. Eso me llevó como a entender la visión que se tiene del suicidio desde la parte tradicional del mundo indígena a la que tenemos nosotros los colonos, como ellos nos distinguen fácilmente. Vamos a escuchar nuevamente a Samia y después hacemos otra ronda con Ricardo, Alice, con Freddy. Samia, ¿qué tal que nos cuente esa experiencia suya partiendo de lo que vivió como madre, como hija, como esposa, como estudiante, para nosotros entender la dimensión de primera mano? Listo. Les pido disculpas antes por el quebranto, pero básicamente de la perspectiva personal y de lo que ya pude experimentar y la pregunta que creo que tanto me hacía y era el por qué, el qué lo motivaba, puedo decir que muchas veces, por lo menos en mi caso personal, es la presión de ver cómo una enfermedad puede acabar muchas cosas, muchos sueños, muchos planes, proyectos, vivencias. Entonces, en mi caso fue como ver una enfermedad poco común que ha hecho que mi padre perdiera el habla. Cómo derrumbó y desestabilizó muchos proyectos y muchas cosas que estaban en anda. Era ver cómo una persona súper fuerte que todavía puede dar mucho, ver cómo algo que no sabes por qué sucede, frena esa cabeza, frena esos sueños, frena esos planes. Entonces llegas a un punto donde te empiezas a hacer tantas preguntas y empiezas a ver cómo muchas de esas cosas se empiezan a derrumbar y sientes que ya no puedes más. Y empiezas a intentar buscar ayuda, pero por más de que alguien te da una palabra de apoyo, y de verdad esas palabras sirven muchísimo porque te dan mucha luz. Y créanme que eso ha impulsado mucho mi actividad de ayudar a muchos de ustedes, intentarles dar luz. Pero llegan muchos momentos donde en realidad no encuentras respuestas. Y te encuentras solo, te encuentras en un momento donde por más que tus amigos intenten estar, la solución solamente la tienes tú en tu cabeza. Y la mente a veces puede ser muy traicionera y te pone a pensar mucho. Y te hace olvidar tu entorno, te hace olvidar de familia, te hace olvidar de absolutamente todo. Y la cabeza solamente te lleva a buscar paz. Solo eso. Solamente piensas en tener descanso. Entonces es ver cómo la cabeza también te puede traicionar buscando una falsa paz, porque será una paz para ti, pero para tu entorno, ¿qué? ¿Qué sería para tu familia, para tus padres, para tus hijos, para tus amigos, para tu esposo, tu esposa? ¿Qué sería de esas personas sin ti? Entonces a veces la cabeza te nubla muchísimo. Yo quiero interrumpirla porque me parece importante ese tema de primera mano, con una respuesta muy corta. ¿Pensó o no en su hija? ¿Sí o no? No. ¿Pensó en sus señores padres? No. ¿Pensó en su señor esposo? No. ¿En su universidad ya como futura abogada? No. ¿Pensó en que de una u otra forma podía tener lesiones externas, lesiones internas? No hay posibilidad. Conclusión, la usted mente que lo se vive blanquea. Esa es la pregunta. ¿Qué pasa por la mente de una persona que intenta suicidarse? A pesar de que pueden surgir muchas preguntas y mucha gente dirá,
¿por qué no piensas o por qué no te llegó? En realidad tu mente se blanquea. Tú no piensas en nada, solamente en descansar. Algo muy particular, jóvenes estudiantes de Derecho, administrativos, egresados y todos los que nos escuchan. Es difícil que una mujer se intente suicidar con un revólver, con una pistola, con un machete. Eso es casi que imposible porque en la mujer existe algo muy lindo y es que ella quiere verse bonita aún después de la muerte. Samia pensó en la trascendencia de esta conducta y el daño psicológico que le podía causar a sus padres, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Es que en realidad en ese momento tú solamente buscas descanso, solamente buscas intentar olvidar como toda la presión, todo lo que te agobia, todo lo que te ahoga y solamente buscas eso, paz. Ricardo, vamos a continuar, pero antes de eso hacemos un pequeño preámbulo, Alex. Alex, la historia nos ha mostrado Ernest Hemingway, cómo termina suicidándose. Margaus Hemingway, una mujer excepcionalmente hermosa, quizás una de las más lindas que ha dado la naturaleza divina. Alfonsina Storni, Marco Pantani, un hombre que viene a ganar el Giro de Italia, un hombre que le va súper bien en el Tour de Francia, etc. Ricardo, ¿usted cree que el Estado tiene políticas para prevenir el suicidio? Así como existen políticas para los habitantes en condición de calle, para los adultos mayores. Ricardo, ¿existe alguna política en nuestro país que nos permita coadyuvarle a la juventud, como bien lo citó ahorita Samia? Recuerden el primer mensaje de la futura abogada. Un número muy alto de estudiantes la buscan a ella, siendo abogada, no psicóloga, para que les ayude, les coadyuve en esta situación tan difícil. Ricardo, pues la pregunta es concreta. ¿Existen políticas del Estado para colaborarle, para coadyuvarle a todos, para coadyuvarnos a todos y evitar con ello este porcentaje tan alto de suicidios? Actualmente podemos observar que en nuestro territorio nacional es poco lo que se ve referente a estas políticas, porque al momento de que desde una persona pueda acudir a una de estas políticas, le es casi imposible, dado que o le están cobrando por un psicólogo realmente unas tarifas muy altas, y estas personas no tienen casi acceso como a esa viabilidad profesional para que puedan ser tratadas. Diría que muy poco se ven estas políticas en el territorio colombiano, que ahora en la actualidad se están viendo pues un incremento, o están viendo la vista hacia ello para poder realizar algunas políticas a favor de esto, porque realmente las personas que se están suicidando es un número demasiado elevado. Como bien lo planteó, le complemento, como bien lo planteó Freddy, es que el número es muy alto de personas en condición de privación de la libertad que terminan suicidándose. Ahí cabe la pregunta si Joseph Epstein se suicidó o puntos suspensivos. Espero que entiendan el profesor. O el camino que tomaron para que no hiciera tanta delación, para que no delatara a tantos políticos que vivieron el mundo, que él les permitía en sus fincas, etcétera, etcétera. Ahí cabe la duda con tantas personas que de una u otra forma o nos han dicho que se suicidaron, o de pronto alguien les ayudó, les coadyuvó para que así como tal lo hicieran. Alex, todavía me asalta un poquito la duda, y qué bueno que nos lo complemente en forma precisa. ¿Cuál es ese modus operandi? ¿Cuál es esa forma más particular? Porque usted habló de algunos que se ahorcaban, otros que tomaban pastillas, otros con escopetazo. Más o menos, Alex, ¿cuál es esa forma común entre los artistas, concretamente la música? La forma superandi que utilizan los artistas es estar drogados. Al estar drogados, pierden cierta conciencia, y pasa algo parecido, se les cierra el mundo. Parecido a lo que nos decía la compañera, ya no hay otra alternativa, ya la mente no deja permitir ver otras cosas. El mundo se cierra, entonces al ellos consumir sustancias en ese estado, acelera más esa conclusión.
Freddy, qué rico una experiencia o en el Amazonas o usted como enfermero, que nos pueda describir y que complemente lo de Samia, que complemente lo de Alex, lo de Ricardo, en estas comunidades tan importantes con las que usted trabajó. Pues mira que frente a las circunstancias que plantea la compañera, pues, y la falta de leyes, pues ya hay un proyecto que está haciendo camino en el Senado, donde las universidades van a tener como un consultorio psicológico, que me parece que va a ser muy importante para que se trate esta problemática. Porque recordemos que esto no tiene estrato. Esto ha pasado en todas las sociedades, en todas las familias, en fin. Y pues la recomendación pues que se le da frente a esto, que no tenemos mucha legislación para abordar este proceso, es que esa ley salga a la vía jurídica y se aplique así como están funcionando en los consultorios jurídicos. Creo que va a funcionar el consultorio psicológico, que sería muy buena ayuda para que los que tengan la necesidad puedan llegar y pues que se haga la propaganda necesaria para que sea una fuente de consulta para ver si se puede prevenir con mucho esta circunstancia, y que también se abra esas comunidades apartadas, porque recordemos que Colombia apenas no es el centro, Colombia es periferia, y lastimosamente se tienen muchos datos del centro, pero en la periferia toca ir allá al campo para poder entenderlo y tener conocimientos de ellos. Samia, le voy a hacer muchas preguntas rápidas porque usted lo vivió. Samia, ¿qué le recomienda a los estudiantes en relación con el suicidio? Hablar mucho, abrirse, no, pues sé que muchos dicen, muchos de los que he hablado dicen, pero es que ¿cómo voy a abrirme si no conozco? Es muy sencillo, simplemente es darte la oportunidad, así como tienen la oportunidad de buscarme a mí, y simplemente saber a quién buscar y decirle, hey, no me siento bien, necesito una ayuda, necesito siquiera ser escuchada o necesito una luz, porque en muchos momentos tenemos oscuridad y siempre es bueno buscar luz. Samia, en relación con los padres, ¿miró usted a sus padres después de lo que vivió? ¿Y qué sentía cuando ellos podían haber perdido el alma gemela, la hija? Es frustrante porque todavía no lo saben. Creo que si llegan a escuchar esto es que lo van a saber. Pero no. Pensaba mucho en lo que hubiera perdido. ¿Y a su esposo? ¿Cómo lo miró después? Igual. Creería que igual. ¿Sus amigos? ¿Qué pensaron de usted y usted cómo los veía a ellos? Pensaría que muchos ya, pues, de los que consideraba mis amigos ya habían tomado la decisión. De hecho, es que 3 de mis amigos muy cercanos ya tomaron la misma camino. Muchos de ellos simplemente optaron por el camino que muchos dirían que es el más fácil, pero en realidad es el camino más difícil, y es suicidarse. Entonces, nada, no podía pensar nada con respecto a ellos. Ricardo, el entorno influye, los amigos o los enemigos, los compañeros buenos, compañeros de pronto no buenos, influyen para que una persona tome una decisión de esta naturaleza, de suicidarse. ¿O el entorno no influye, abogado Ricardo? Efectivamente, profesor, el entorno y muchos compañeros influyen de manera ya sea positiva o negativa para la toma de esa decisión. Hay muchos compañeros que sin querer inducen a la persona a tomar este tipo de decisiones. Cuando hablo sin querer es que de pronto no le dan la mano para escucharlo en un momento, para que ellos se puedan desahogar, los recriminan y muchas veces se burlan de esa persona. También existen compañeros buenos que le tienden la mano, los ayudan, los desahogan, le prestan un minuto, solo un minuto de tiempo, y ese minuto de tiempo causa realmente un efecto tan positivo que hace que esa persona no tome esa fatal decisión. Perfecto, nos faltan 2 minuticos para terminar. Alex, en forma muy corta, una conclusión sobre el tema tratado. La conclusión es, si te sientes mal, si sientes que el mundo se te viene encima, recuerda, siempre va a haber alguien más. Por ejemplo, tú puedes acabar con tu vida y piensa en algo importante. Piensa en los que dejas atrás. Porque no se sabe qué hay después de la muerte. Lo único seguro es que los que te aman o te quieren te van a extrañar. Freddy, una conclusión. Pues recordemos que la vida es un don de Dios, y como es un don de Dios, es sagrado.
y por el hecho de ser sagrado, pues estamos invitados a protegerla, a cuidarla, y pues creamos que todos los problemas tienen solución. Y está muy alerta a los síntomas que presentan estas personas, que son muy silenciosos. Mira que la compañera decía, hay veces está riéndose, pero por dentro lleva una cruz. Entonces pues tenemos que ser muy psicólogos frente a estas circunstancias. Bueno, mi conclusión, me perdonan, va a ser un poquito más larga porque, bueno, mi conclusión desde la experiencia con lo que he vivido con muchos de ustedes compañeros es, por favor, no guarden silencio, busquen ayuda, pídanle a alguien un minuto, un momento, atención, de verdad. Se lo repito, yo estoy disponible para siempre que necesiten. Muchos han sido testigos de eso. A la hora que me llaman yo los atiendo, intento ser luz para todos, intento dar lo mejor de mí siempre. Y por favor no se queden callados, busquen ayuda. Vea, tienen todas las herramientas y en la universidad actualmente pues estoy yo, y cualquier cosa que necesiten, con el amor más grande del mundo pueden contar con una amiga más. Si solamente quieren caminar, no se preocupen, yo camino. Si quieren tomarse un café, yo me tomo el café. Si quieren solamente hablar o sentarse o lo que sea que quieran, con tal de ayudarlos, aquí estoy. Ricardo, para terminar, su conclusión. Recordemos que por muy adversos que sean los problemas, ya sean amorosos, familiares, económicos o cualquier otro motivo por el cual se pretendan quitar la vida, recordemos siempre que para todo en la vida hay solución. Siempre hay una solución para esos problemas que en el momento aquejan a esa persona. Busquemos realmente ayuda. Desahoguémonos, no siempre tiene que ser con un profesional, con un compañero, con un familiar que nos escuche, y quizás esa persona nos pueda dar otro punto de vista diferente a quitarnos la vida. A todos ustedes, a Freddy, a Alex, a Ricardo, a Samia, a Germán, que amablemente nos permite este programa, mil gracias. A la Universidad Cooperativa de Colombia, a la sede de Medellín, a nuestra Facultad de Derecho, en cabeza del señor decano, la doctora Lina, todos el equipo de profesores, estudiantes, mil gracias. Y termino con una frase particular. Cuando yo nací con el gemelo, la muerte, el mellizo, el miedo, y entre el cruce de los dos, el deseo de suicidarme, de terminar con mi vida. Que este no sea el camino, como lo dijo Freddy y lo han dicho mis compañeros. Hay otras opciones planteadas por Ricardo, por Sami y por Ángeles. Alabado sea Dios, y que este programa les sirva a todos, nos sirva a todos para procurar un poco de más felicidad y tranquilidad. Mil gracias a la amable audiencia. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.